Amigas, amigos, con Juan Carlos González tenemos el privilegio de ocupar este espacio de B1, toda la verdad primero, para abordar temas de política, temas institucionales y qué es lo que sucede en la Argentina. Hoy, precisamente, un día plagado de novedades, en donde creo yo, y no sé, Juan Carlos dirá si coincide, se inicia la debacle final del gobierno del Frente para la Victoria. Juan Carlos. Creo indudablemente que es así. Bueno, una de los inicios fundamentales de este fin que ha tenido este gobierno ha sido el hecho de que ha asignado la gestión de Cristina Kirchner a la negación de la realidad. En el día 8 de noviembre, cuando se produce esta gran manifestación pública única en la historia, no creo que haya existido una manifestación tan grande de descontento en la historia argentina. Como bien decía el Momo Venegas en un reportaje que él hice después de finalizado el paro, lo he visto, que está publicado en este canal, la gente está cansada de este sistema de negación de la realidad permanente, y bueno, y al sentirse ninguneada la gente, ha comenzado a manifestar este descontento que se ha visto en el alto acatamiento que ha tenido el paro nacional organizado por la CGT y el Mono Venegas. Yo diría, y las otras organizaciones gremiales, en donde por primera vez se suman las distintas corrientes internas en el cual está segmentado el sindicalismo argentino, se suman hacia un objetivo común. Yo diría que además hay que agregar en el análisis lo siguiente. El 13, ese jueves 13, que se rompe el fuego, es heterogéneo, es fundamentalmente urbano, ocurre en las ciudades y sienta un precedente. Luego viene el 8N, esa manía de mencionar con letras el nombre, sí, muy norteamericano. Viene el 8 de noviembre. Es la manifestación más importante que se registra en la historia de la Argentina, política de la Argentina moderna. Y eso, sumado al paro que acaba de tener el sindicalismo argentino, incorpora en una misma actitud a los distintos sectores sociales que componen el pueblo argentino. Esto es sumamente importante porque admite un análisis sociológico y yo diría que más que admite, Juan Carlos, obliga a un análisis sociológico. Quiere decir que desde los sectores medio altos hasta los sectores populares, los sectores más bajos, se han expresado en términos de oposición. Y hay otro factor, que ha sido necesario, una espontaneidad como la que comentamos, ha sido necesario que sea el sindicalismo que se pronuncie, porque está ocurriendo otro fenómeno. Los partidos políticos no expresan ni representan a la opinión pública. Bueno, yo recuerdo, Carlos Manuel, hace ya muchos años, cuando vos escribías en el diario La Prensa, recuerdo un artículo que escribiste sobre la falta de representatividad de los partidos políticos y hacia dónde iban, se iban a atomizar, y eso ha sucedido indudablemente. Los partidos políticos han quedado fuera de la discusión. Hubo mucha gente que se enojó con ese artículo y los artículos sucesivos
que se publicaron en la prensa, cuyo vacío todavía extraño. Extraño la ausencia del diario de la prensa. Y agregaría lo siguiente, que el tema de la comunicación, el tema del periodismo escrito, del papel, de la televisión, configura todo este esquema político que estamos viviendo. Quiere decir que no existe política sin medio de comunicación. Y allí la importancia del que da en llamarse el 7 de diciembre. ¿Cómo vendrá eso? Mirá, yo hoy escuchaba a un periodista que es Jorge Lanata, hoy a la tarde, hacer un comentario respecto de algunas situaciones que están sucediendo en la Argentina y que el periodismo acepta como una cosa normal cuando en realidad no es nada normal, precisamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo con la justicia? Lo que está pasando con los jueces, de que si este juez ideológicamente se corresponde con el gobierno, si no se corresponde. Esto es una cosa totalmente anormal que está sucediendo en Argentina y que ya viene en larga data. Hay que hablar, hay que remontarnos al gobierno de Raúl Alfonsín para ser precisos, de que esta forma de elegir los jueces, de que los jueces tengan que fallar de acuerdo a la política o a la facción política que se encuentra en el poder, esto es una locura, que indudablemente se lleva con la destrucción del sistema republicano que se ha venido operando en la Argentina en estos últimos 30 años. Un país sin justicia, un país puede tener problemas económicos, puede tener desencuentros sociales, puede tener pestes, pueden ocurrir muchas cosas, hasta violencia y guerras, pero si no tiene justicia, deja de ser un país, deja de ser una república, deja de ser una monarquía, deja de ser lo que fuere el sistema, se pierde. En la Argentina no hay justicia. Leíamos los diarios de hoy a la mañana, un policía asesinado. Van 30 en lo que va del año. Una cosa que es escandalosa, porque si nosotros lo comparamos con la cantidad de gente que vive en la Argentina, es una verdadera aberración. Sin embargo, yo creo que esto sucede porque hay varias cosas que se conjugan. Una de ellas es que todo uniformado en la Argentina es culpable. Todo uniformado en la Argentina, sea militar, sea policía, es culpable. ¿Es culpable de qué? Y es culpable de haber sido partícipe de la derrota de la subversión en la Argentina. Y entonces la gente considera cuando un policía muere, considera que bueno, que era parte de su trabajo morirse. Es una locura porque ningún policía entra en la policía para morirse. Bueno, yo el policía diría entra a trabajar. La que muerte puede llegar a ser una consecuencia porque el riesgo siempre existe, pero él ingresa en la policía para terminar tras 25 años de servicio y pasar a su retiro, otras 30 años. Pero esta idea de que, bueno, que el policía está ahí, que puede morirse, bueno, y que no está tan mal, porque es una locura que está sucediendo y que sucede en la sociedad argentina. Lo mismo sucede con los militares que están siendo juzgados por causas que en realidad no tenían que haber sido juzgados nunca. todo lo contrario. Claro, todo lo contrario. Bueno, y la gente, el periodismo lo da por un hecho consumado, como una cosa, como si a alguien se le puede negar justicia por ser uniformado. Yo creo que ya que estamos hablando tan directamente de ese tema, que es necesario añadir otros componentes. En primer lugar, la propaganda. Acá no se hizo información, se hizo propaganda. En segundo lugar, el sentimiento de venganza por haber sido derrotados en el terreno de las armas. En tercer lugar, porque hay un renacimiento de las corrientes ideológicas que fueron derrotadas en el año 70. El kirchnerismo, yo disiento con aquellos que dicen son marxistas, no, son ladrones. Es una banda. Son ladrones, es una banda.
Y han elegido la izquierda para tener un paraguas ideológico, claro, debajo del cual justifican todas las cosas que vos fijate una cosa, Carlos Manuel, que cuando Néstor Carlos Kirchner llega al poder, llega para ser un chirolita de Duhalde, porque esa era la intención de Duhalde, sí, claro, al haberlo elegido a él y no haber elegido a De la Sota. Claro, había otras cosas por medio, pero no importa. Pero intentó rodearlo y manejarlo, y Néstor Kirchner, que era un hombre al que no se le puede acusar de ingenuo, sino que era un tipo muy capaz, si bien capaz para lo malo, era muy capaz, muy inteligente, resucitó a esa facción política que estaba muerta en la Argentina. Esa facción política que él resucita, que era la izquierda montonera en la Argentina, estaba muerta. No, pero lo hace también en función de otro interés, que hay que reconocerlo, que en el orden internacional prima una simpatía por ese tipo de acciones. El Che Guevara, posiblemente el asesino serial más importante que haya existido en el siglo XX. Él mismo ordenó y participó del fusilamiento, se calcula que 4.500 personas. Sí, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero, que fue que siendo funcionario del gobierno cubano, visitó oficialmente a Egipto, y cuando se entrevistó con Mubarak, le preguntó cuántas personas habían muerto en la revolución egipcia. Y lo miró Mubarak y le dijo, no murió nadie. Entonces se paró y le dijo, textualmente le dijo, pero entonces esto no es una revolución. El concepto que tenía él de la revolución era que tenía que haber una gran mortandad de gente. Esto lo pinta tal cual era, que hay libros que han escrito, algunos que hasta son amigos, que han sido amigos de Ernesto Guevara, pero que remarcan esa faceta del Che Guevara, que era que le encantaba el derramamiento de sangre. Era una persona normal. Estamos pasando un poco de un tema a otro, vamos a volver a lo institucional de lo que está ocurriendo en la Argentina y a lo que va a ocurrir sobre todo. Pero no, ya que estamos hablando de Guevara, yo he escrito sobre Ernesto Guevara de la Serna, lo he conocido a Guevara de la Serna casi inmediatamente después que concluida la revolución de 1955. Y él inmediatamente se colocó en una posición de favorecer a la izquierda. Él ya era un militante de izquierda, como lo fue su madre. Y vos sabés que conozco muchos parientes de Ernesto Guevara que me han relatado la experiencia de su vida. Les gustaba impresionar con el riesgo. Cuando estaba en Córdoba, iba por el borde del dique, corriendo, donde podía despeñarse y matarse. Bueno, sin embargo, ese desafío, que la gente dice que valiente, no, qué inconsciente. Un temerario. Un temerario. Pero de todos modos, está muerto el Che Guevara, y como se dice en broma, volvió y se convirtió en camiseta. Entonces, si bien tiene un simbolismo, su figura, y hasta está entronizado en una de las salas de la Casa de Gobierno, ha sido utilizado nada más por el kirchnerismo que como una cobertura de tipo ideológico. Pero como el kirchnerismo siguió enroscándose, valga el término poco académico, siguió enroscándose en este tema de encontrar una doctrina para sí mismo, con la muerte de Néstor apareció un nuevo concepto y apareció un señor que vive en Inglaterra, qué casualidad, que se llama Ernesto Laclau. Su mujer, una francesa, su compañera, Chantal Mouffe, vive en París, también pasa por Londres, y vienen a la Argentina, y vienen con cierta regularidad a hablar con Cristina Wilhelm Fernández de Kirchner. Viven en un hotel, que iba a decir el nombre, no vamos a hacer porque chivos, pero
vivía en uno de los hoteles más caros de Buenos Aires, con todas las formalidades del confort, y tienen reuniones reservadas con Cristina, y han creado un principio básico. Primero, el del enemigo permanente. El gobierno lo cumple a rajatabla, un enemigo permanente. Siempre hay un conflicto para mantener latente y enervada a la opinión pública. Y después otra cosa que nadie, claro, lo que pasa es que los Laclau no son muy leídos, son de cuarta y quinta categoría en el mundo de las ideas y de la filosofía, pero él propone el reemplazo de la vieja burguesía por la creación de una nueva burguesía. Esto implica la existencia de la cámpora, implica la existencia de Colina, de los distintos grupos que andan dando vueltas por ahí, que son pagados con dinero del Estado y los quieren colocar en el ejercicio de las funciones más importantes de responsabilidad del Estado, así fracasan, y fracasan estruendosamente. Quieren reemplazar a lo que ellos llaman la actual burguesía por una nueva. Nos quieren reemplazar a nosotros, a usted, señora, señor, que está viendo este programa, también lo quieren desplazar para colocar a jovencitos que lo único que les interesa es tener una pitanza mensual. Sí, como dijo el Momo Venegas, haciendo negocios extraordinarios y ganando fortunas extraordinarias, ¿a costa de quién? A costa del ANSES, a costa de Aerolíneas Argentinas, 2 millones de dólares por día de pérdida, a costa y se dice que esa pérdida es canalizada y orientada a la cámpora y a los sectores afines. Mira qué lindo. Sí, realmente es la Argentina del disparate esta. Pero todo este discurso, a mí no me gusta decirle de otra forma, todo este discurso, porque no es una ideología, no, todo este discurso se basa en el constructivismo, construir una realidad a través de una afirmación, implantar a través de la publicidad a través de la propaganda, de la gran cantidad de medios de difusión que manejan, instalar esto como una realidad, cuando la realidad está reñida con este discurso, reñido con esta idea que se le intenta dar a la sociedad y que choca con ella, y por eso la gran pérdida de popularidad tan rápida que ha tenido la presidenta, de pasar del tener 54% de casi el 75%, 78%, no llega al 30%. A los números que le da hoy las encuestas, que no llega al 30%. Además, esto explica otro factor, otro componente de este escenario que estamos soportando los argentinos, y es la desesperación por tener control absoluto de los medios de comunicación. Primero, es imposible lograrlo. En segundo lugar, siempre es una acción que se vuelca en contra de quien la ejecuta. Perón decía: triunfé con toda la prensa en contra, y me voltean cuando tenga la prensa a favor. Es bastante expresivo este recuerdo de Perón, y divertido, y lo mismo pasó en la Unión Soviética, el control más absoluto de la prensa. Sin embargo, no pudieron mantenerse en el poder. Enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta en el espejo y vamos a hablar de un tema que fue uno de los pilares podemos decir, de este reclamo de la sociedad argentina al gobierno nacional, que ha terminado en el paro activo que ha hecho la CGT,
que comenzó con la 125 y el campo. Yo diría, antes de entrar en el tema, algo que a los oyentes les va a interesar. ¿Por qué nos amamos el espejo? Nos amamos el espejo porque somos ambiciosos, pretendemos reflejar la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra ex República Argentina que tenemos que reconquistar. El campo. El campo es uno de los componentes principales desde el punto de vista cultural y económico de la sociedad argentina. Cada vez que hay un desbarajuste económico y los gobiernos de cada 10 años terminan en situación de crisis, como está terminando el campo es el que saca las castañas del fuego. Siempre ha sido así. La Argentina crece. Menos mal que es. Desde ya. menos mal que no se impuso el criterio de los Fernández y de Néstor Kirchner de aplicar las retenciones, porque hoy eso tampoco existiría. La capacidad del campo para poder tirar un salvavidas para el futuro de la Argentina no existiría. Lo habrían destruido tecnológicamente, lo habrían destruido financieramente y lo habrían destruido en cuanto a sus bienes principales. Por ejemplo, las superficies sembradas, excepto los problemas climáticos, la existencia de la ganadería. El Uruguay exporta más carne que la Argentina. El Uruguay exporta más lana que la Argentina. El Uruguay tiene más cabezas lanares que las que tiene la Argentina, que llegamos a tener casi 100 millones de cabezas de ganado lanar de la más alta calidad. Es verdad que la economía lanar se ha retrocedido por la fibra sintética, que ha ocupado el espacio en la ropa y las utilidades que daba la lana. Pero nosotros no nos vamos a apartar. El campo, la 125, fue el inicio de la decadencia del kirchnerismo. Tanto fue la sorpresa que produjo en el ánimo de la pareja reinante, vamos a llamarlo de alguna manera, Juan Carlos, que ella quiso renunciar. Y fue cuando Néstor Kirchner le dio el primer cachetazo a Cristina para que reaccionara. Bueno, no, obviamente no renunciaron y el campo se puso de pie. ¿Qué hizo el campo? Hizo cortes, es la protesta rural. Hasta ahora estamos hablando de protesta urbana, que tiene sus formas y tiene sus componentes, sobre todo industriales. Pero el campo es obviamente la protesta rural que abarca la totalidad del territorio y tiene un componente cultural. El campo, al existir en todos los extremos del territorio argentino, lleva una cultura, un estilo, una forma de ser, lleva el factor religioso, lleva el factor de la objetividad en juzgar. Y eso fue el primer toque de atención que tienen los kirchneristas. Néstor Kirchner, con todos sus efectos, era perspicaz, era picarón, y él comienza a darse cuenta de esto, y que por todos los medios quieren acotar la capacidad política del campo. Yo voy a señalar algo que creo que no equivocarme. El campo cometió un error. El error del campo fue no aprovechar su triunfo sobre el kirchnerismo para ejercer un verdadero liderazgo. Es cierto. Quedó dormido. Pero si el campo hubiera seguido, dado un paso más adelante, tal vez hay muchas cosas, Juan Carlos, que se hubieran evitado. Y sí, indudablemente. Indudablemente que fracasaron en transformar esa protesta en un instrumento político para poder defender los intereses del campo, porque a pesar de que se eligieron algunos diputados, alrededor de una docena. Sí, alrededor de una docena, pero no tuvieron ningún peso. ¿Vos los has visto? No han tenido ninguna se han acción reunido concreta.
se durmieron, se quedaron ahí. Se han reunido, conversaron entre ellos, se manifiestan a través de distintas corrientes políticas afines, ingresaron el radicalismo, ingresaron el peronismo. El radicalismo no supo tampoco aprovechar el éxito político de Cobos, vicepresidente de la República y radical. Pero no les gustó mucho en ese momento la dirigencia radical, el protagonismo de Cobos, y bueno, lo trataron de opacar y no supieron capitalizar lo que había sucedido con la Tan cierto es eso de que hasta le hicieron las zancadillas a Cobos. Cobos fue por tierra a su provincia, que es Mendoza. En todos los lugares donde paraba, se lo esperaban, lo vivaban. Y había piquetes que saludaban. Y Cobos no se engolosinó con eso, no, se mantuvo tranquilo. Y hoy Cobos puede vanagloriarse de hacer una alianza con sus viejos opositores, con los conservadores. Y la alianza en Córdoba con los demócratas, que son los conservadores, aunque ellos prefieren insistir en la denominación de demócratas, son los que van a ganar cuando haya elecciones, no sé ni cómo ni cuándo, porque las fechas se van a alterar frente al escenario que estamos viviendo, van a ganar las elecciones sin ningún lugar a dudas. Institucionalmente yo diría que Mendoza es una provincia que tiene futuro y tiene una solución posible. Y Córdoba, porque de la Sota viene galopando fuerte. Sí, es el que más se ha perfilado y ha aprovechado esta situación. Indudablemente es muy pícaro políticamente y ha sabido capitalizarlo. Córdoba va a tener una importancia mayúscula en esto, porque el que podría tenerlo y no lo tiene y no lo va a tener es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli, porque, bueno, él es un es un hombre que no se pronuncia nada, nunca por nada tajantemente, siempre está ahí. No maneja el riesgo. Curioso, no le ha ido mal, siendo un deportista, ¿no? No le ha ido mal, pero... La administración no fue mala. No, y no le ha ido mal a él políticamente, teniendo esta posición, pero bueno, creo que en este hecho que estamos por protagonizar los argentinos, que va a ser indudablemente el cambio de gobierno, él no va a tener peso, porque para esta oportunidad se necesita pronunciarse sin dejar ningún y tener determinados atributos, ¿no? Exactamente, porque quien agarre este sartén caliente, porque le dejan un sartén caliente, no nos olvidemos los problemas que tiene la Argentina hoy con su deuda externa, lo que está pasando con el juez Griesa. Esto va a tener consecuencias seguramente en quien vaya a tomar el poder luego de que finalice esta era Kirchner. Vamos a hablar enseguida del juez Griesa y lo que significa para la Argentina, y eventualmente lo hablábamos fuera de cámara con Juan Carlos, para el mundo, por los antecedentes en materia financiera, sí, y por los juicios, el mundo convulsionado que vivimos. Pero no dejemos el escenario interno. Hay 5 distritos importantes. Capital, la provincia de Buenos Aires. Con esos 2 distritos, con el actual sistema, se elige presidente, por la cantidad de electores que concurren a votar. Pero está Córdoba, que tiene una situación de liderazgo, siempre lo ha tenido en el terreno político, y está Santa Fe. Yo diría que es el corazón, el núcleo a través político que va a determinar el futuro en la Argentina. El Partido Socialista de Santa Fe, a mi juicio, puedo equivocarme, si tienes otra idea, lo podemos analizar, va a fracasar. Se ha aliado en demasía, ha apoyado en demasía al gobierno y a las necesidades legislativas del kirchnerismo, y eso lo ha destruido
y lo ha ablandado por Sí, dentro. uno puede ver cómo han votado todos estos legisladores que tiene el socialismo, no solamente el de Santa Fe, sino el de Buenos Aires también, y han votado siempre con el gobierno. Prácticamente han sido legisladores del Frente para la Victoria. Juan Carlos, por ese tufillo de izquierda que tiene el socialismo. Pero el socialismo de ahora no es como el socialismo de antes, ni tampoco el vocablo socialista expresa un extremo ideológico como ha sido en el pasado. Pero sin ningún lugar de duda, una socialdemocracia media liberalona, bastante decir hoy, y bueno, se lleva muy bien con el Frente para la Victoria porque evidentemente ha votado todas las leyes, salvo alguna que en este momento no recuerdo, pero casi todas las leyes las ha votado por la afirmativa. Quiere decir que, vamos a repasarlo, Capital, que es un caso aparte también, porque hay que hablar de Macri, y no podemos pasar por alto en este análisis político la figura de Macri, que aspira a ser candidato a la presidencia de la nación. Pero Macri también es un blando. Macri ha votado, o el macrismo ha votado lo que deben llamarse el matrimonio igualitario. Es decir, ha respaldado esta declinación, esta decadencia que es la vigencia de la homosexualidad en la legislación argentina y en las costumbres. Establecer la aceptación de una enfermedad y un problema muy serio. En segundo lugar, Macri, llevado de la mano de su asesor externo, ha rendido homenaje a la Junta que comienza a romper el sistema judicial argentino con el juzgamiento que se inicia en la época de Alfonsín al gobierno militar. Y el macrismo no tiene definiciones categóricas respecto de cuál es su verdadera posición. Mira, Juan Carlos, la Argentina es un país de contradicciones. Yo creo que Macri todavía no ha definido pro qué es. Creo que le falta definir pro qué. No lo ha definido hasta hoy, no creo que lo defina nunca. La Argentina es un país de contradicciones. Siempre lo hemos dicho, lo hemos hablado, lo hemos escrito en tus artículos, en el grupo 1, donde has escrito tanto, y aprovecho para recordarlo a nuestro amigo Simonetti, que merece un homenaje por todo lo que ha sido. Y la contradicción del macrismo de pro es la siguiente: todo lo que puede ser de centro derecha lo vota Macri, y Macri pone especial empeño en decir que no es ni de derecha ni de centro derecha. En parecerse a la izquierda. Y quiere parecerse a la izquierda. Qué perdidosa. Sí, es una cosa que yo no comprendo, o sea, que no lo yo le encuentro una explicación. Mira, a mí me dio una explicación un amigo mío periodista, hace unos años atrás, donde voy a contar esta anécdota porque es graciosa, pero en realidad pinta por qué la existencia de Macri del PRO, y por qué esta actitud de Macri. Este amigo mío me invitó a desayunar un sábado a la mañana en La Biela. Y cuando estábamos sentados desayunando, yo bajo mi protesta, porque yo el sábado no me gusta ir a ningún lado, me gusta quedarme en mi casa, arreglando algunas cosas, revisando mis cosas, y bueno, me hizo venir a desayunar, nos sentamos, estuvimos charlando un rato y le digo, bueno, ahora contame para qué me hiciste venir. Me dice, bueno, vamos a hacer una encuesta, toma, me dio un papel, yo agarré otro y me dice, vos agarrá de esta línea de mesas para allá y yo para acá, y anotame qué diario está leyendo el que está sentado en la mesa. Hicimos la cuenta y el diario que ganó fue Página 12. Segundo diario fue Clarín y tercer diario La Nación. ¿Y esto qué significa? Significa que, mirá el lugar donde estamos en La Biela, pues significa que la gente que vive aquí en La Biela, porque la mayoría de esta gente vive en La Biela, se pasa el día en La Biela. Es políticamente de derecha, pero ideológicamente, en el fondo, es de izquierda.
por eso lee Página 12. Bueno, Y entonces tienen una visión económica de derecha, pero una visión política de izquierda. me hace acordar esto de otro tema, porque hay que tener memoria para analizar y evaluar la situación política. Jacobo Timerman, él mismo lo decía, hablando, hemos conversado sobre este tema. Jacobo Timerman funda el diario La Opinión. Y en chanzas, en reuniones periodísticas, antes de adquirir el vuelo que tuvo Jacobo Timerman, ya había preparado el golpe con primera plana, el confirmado. Su hijo, el actual canciller, dirigía el diario La Tarde para preparar el pronunciamiento militar, con fotografías del teniente general Videla en primera página, daba cuenta de todos los asesinatos, etc. Pero no quiero apartarme de lo que era Jacobo Timerman. Decía, yo hago este diario para que todos los pavotes de la derecha lo lean creyendo que es lo que piensa la izquierda. Entonces yo me reí y me acordé de una circunstancia. Cuando el gobierno del general Onganía estaba en la plenitud, Jacobo Timerman se presentó con la idea de venderle el avión presidencial, o un avión presidencial, cosa que Onganía no tenía ningún interés en gastar, al inverso de lo que hace Cristina, en gastar en un avión. Y en segundo lugar, presentó el proyecto para hacer un diario, para defender a la Iglesia Católica y defender a las Fuerzas Armadas. Lo único que le interesaba era que el gobierno de la Revolución Argentina le diera el capital necesario para sacar la opinión. Que si la sacaba con ese respaldo financiero, sería un diario de centro derecha. Si no lo sacaba, como fue más tarde, se convirtió en un diario de centro izquierda. Ese, bueno, porque él se asoció con Graeber, y Graeber manejaba el dinero de los montos, entonces tenía que tener esa tendencia, y le dio esa tendencia porque era el que pagaba. Sin embargo, hay que ser objetivo. El diario La Opinión, todos los actos de terrorismo cometidos por las distintas bandas, preferentemente el ERP y Montoneros, que eran las principales, eran reconocidas por el diario La Opinión. Sí. No ocultaba lo que estaba ocurriendo. Sí, porque contradictoriamente a lo que sostiene el gobierno con respecto a Clarín, a pesar de que yo nunca fui muy asiduo a leer Clarín, y me gusta leer Clarín. Que mucha responsabilidad tiene del giro a la izquierda. Mucha responsabilidad la tiene Clarín. Los diarios, es muy difícil que la dirección del diario controle el pensamiento ideológico de todos los periodistas que trabajan en el diario. E incluso uno puede leer muchas veces, mismo en el diario Clarín, en La Nación o otros diarios, artículos contradictorios sobre una misma cosa, porque es muy difícil poder condicionar el pensamiento de los periodistas, porque los periodistas somos bastante anárquicos, nuestra conformación es muy difícil. Los periodistas somos bastante pícaros, o sea, es muy difícil. La realidad. Esta idea de que un diario puede estar conformado por ideas nada más que de izquierda o nada más que... Yo tuve la oportunidad de hacerme muy amigo de dos personas que trabajaban en Página 12, cuando Página 12 era Página 12. Cuando la dirigía su fundador, que era La Nata. Que era La Nata. Y uno de ellos fue Pasquini, que era nada más y nada menos que el jefe de redacción. Un hombre de la izquierda, de pensamiento de izquierda, de toda la vida, pero un tipo honesto, muy honesto. Que uno se podía sentar en la mesa y discutir algo y decir, no, vos tenés razón, porque esto, y darte la razón en lo que él consideraba, sin dejar de ser un hombre de izquierda como era, o compartir una idea que uno tenía. Él
a mí me decía Fachito, me llamaba Fachito, venía a visitarme a tomar un café conmigo, y nos íbamos, nos sentábamos, tomábamos café, charlábamos, cambiábamos figuritas, pero un tipo honesto. Lo más inteligente es ser amigos por encima de las diferencias ideológicas. Exactamente. Y el periodismo, que está sufriendo un proceso, una revolución en serio, desde el punto de vista tecnológico en particular, también ofrece grandes cambios. Dejamos el tema para el próximo bloque. Bueno, Carlos Manuel, estamos de vuelta en este bloque y me había quedado colgado, sí, me había quedado colgado lo del segundo personaje que conocí de Página 12, que era Mario Nurler. Mario Nurler fue un periodista que escribía sobre economía, la página de economía del diario, y se enojó mucho con Horacio Berbisky porque en el último tiempo él, pobre, tenía un cáncer de huesos que se lo fue comiendo en vida, y se peleó con Horacio Berbisky porque escribió un artículo en el diario respecto a la política económica implementada por Néstor Kirchner, donde era muy crítico, y Horacio Berbisky se la censuró. Nurler se enojó muchísimo y entonces nos mandó a todos los amigos un mail que guardo, contando la verdadera historia de la fundación de Página 12. Y esta historia es así. La Nata, que escribía en El Porteño y era un jovencito, era un chico, tenía 20 y pico de años, lo fue a ver a Nurler preguntándole si él, sabiendo que tenía relación con Horacio Berbisky, que era amigo de Horacio Berbisky, si podía hacerle una entrevista con él porque tenía la idea de fundar un diario de izquierda. Nurler le hizo la entrevista y cuando se entrevistaron, Berbisky dijo que no tenía la plata para le explicó el proyecto del diario Página 12, le dijo que le interesaba pero que no tenía el dinero para hacer esto, pero que conocía un inversor y que en la próxima reunión iba a estar el inversor. Así fue y a la semana siguiente cuando fueron, Nurler estuvo presente, el inversor era nada más y nada menos que Gorriarán Merlo. Gorriarán Merlo puso el dinero para hacer Página 12, pero él no podía figurar porque estaba cuestionado en ese momento. Digamos que lo pusieron los secuestrados, claro, a los cuales se le habían sacado. Era el dinero de los secuestros extorsivos, los robos a los bancos perpetrados por el ERP en los años 70, que estaban depositados en ese momento en una cuenta en el Banco de Nicaragua. Puso el dinero y se hizo Página 12. A Nurler lo dejaron afuera, entre Berbisky y la Nata. Por eso que cuando vos lo has leído el libro La subversión de papel que escribió el senador Bravo Herrera, sí. Bravo Herrera habla de Página 12, habla de su participación en lo que fue previa al hecho de la tablada, pero desconoce esto que estamos contando. Y Nurler me cuenta que cuando se inicia Página 12, cuando sucede lo de la tablada, se desaparecieron, entre comillas, la Nata, Berbisky y unos cuantos periodistas más que estaban implicados porque habían ido preparando el terreno abonando el terreno para producir el hecho de la tablada. Cuando va preso Gorriarán Merlo, es enjuiciado y condenado, la Nata y Berbisky vendieron el diario y se quedaron con el dinero. O sea, lo estafaron a Gorriarán Merlo, que murió muy pobre, murió sin un centavo, porque la Nata y Berbisky se quedaron con la plata.
Este es el salvador de la democracia que hoy abandera la televisión argentina como el gran defensor y enemigo del kirchnerismo. El tema del periodismo, al margen de las actitudes personales y las ideas políticas, está sufriendo una verdadera revolución, en el buen sentido del vocablo. Para empezar, la información hoy llega al hombre de la calle, al ciudadano, en tiempo real. Es decir, ocurre un suceso, un bombardeo, un combate, una conferencia de prensa, y el lector, el televidente, el radio escucha, tiene la información con una diferencia de segundos con relación a lo que está ocurriendo. Se llama eso la información en tiempo real. Eso está alterando totalmente el sistema de relación social. Antes las noticias llegaban por barco y demoraban mucho. Luego viene el cable submarino, se usaba el teléfono, aparece la radiofonía. La rapidez va conformando la evolución del periodismo. Y hoy en día llegamos a hechos tan singulares como, y va a suceder así, como que es posible ingresar a un programa de televisión con el celular. Y también es posible votar con el celular. Quiere decir que el colegio electoral, perdón, eso es otro tema, lo tengo acá y sobre el cual vamos a volver en otro programa. Quiere decir que los mecanismos de información y los mecanismos que dicta esa información, que provoca esa información, están sufriendo cambios tecnológicos tan importantes, que aún los analistas y los que hacen la evaluación filosófica de este fenómeno están corriendo detrás de los hechos y no se animan a anticipar qué es lo que va a suceder. Esa es una de las grandes cosas que dio el Internet. El Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y ha hecho posible esto, que hoy hechos que están sucediendo en este momento en cualquier parte del mundo uno puede seguirlos a través de Internet con la velocidad de los hechos. Cuando uno lee los antecedentes y todo esto, hay hechos singulares. Por ejemplo, al inicio de la Segunda Guerra Mundial ya existía la televisión. Los norteamericanos tenían la televisión y sin embargo no le asignaron ninguna importancia, la dejaron relegada y volvieron a la televisión muchos años después. Es un hecho, es curioso. Otro hecho, ¿cómo nace la Internet? Las guerras son las grandes productoras de los avances tecnológicos del mundo. Siempre ha sido así. Incluso los avances en medicina son producto de la guerra, por la necesidad de atender. Y no hay todavía un criterio muy formado sobre cómo evoluciona Internet, pero se sostiene que el origen sería el siguiente. Los alemanes bombardeaban con mucha eficiencia, sobre todo al Reino Unido, y el servicio de espionaje podía avisar por vía telegráfica el decoraje de los aviones. Entonces decía, bueno, muy bien, si el avión decola, el tipo de avión ya lo tenían establecido, decola, las condiciones climáticas son tales, los aviones van a llegar a Londres o van a llegar a determinados lugares de territorio aliado en tanto tiempo y hay que prepararse para repeler la acción aérea. Los cálculos no siempre llegaban a tiempo y no siempre eran realizables. Entonces existía lo que se llamaba el ordenador. El ordenador acumulaba esta información y iba evolucionando. Ahí nace el Internet. Nace Internet.
También dicen que nace en un garage de dos muchachos jóvenes que lo inventan, y lo que va desde ese tiempo a hoy, bueno, es todo un mundo que cabe en una laptop, en una Sí, maquinita el chiquita. disparo tecnológico en los últimos 50 años ha sido una cosa espeluznante, ¿no? Entonces vamos al 7D. Vamos a ver qué va a pasar el 7 de diciembre, cuando la Corte tenga que pronunciarse respecto de Clarín, y lo quieren obligar el gobierno a Clarín a desmantelar su inversión. Tampoco el gobierno tiene previsto, suponiendo que salga como el gobierno lo quiere. Yo creo que no va a salir favorable al gobierno, pero suponiendo que sea así, el gobierno no tiene los elementos para reemplazar el vacío que va a dejar la no actividad periodística electrónica por parte de Clarín. No sabe quién lo va a hacer, cómo van a intervenir, con qué capitales se van a mover, quiénes van a ser los directores de los medios, quiénes van a ser los componentes, si van a mantener personal, si van a tener personal nuevo. Quiere decir que el 7D no solamente se juega la libertad de información, y lo decimos porque coincidimos en la crítica a la línea editorial de Clarín, pero lo que está en juego es la libertad de información. Por ende, está en juego la libertad integral de los argentinos. Y eso es el final al cual nos ha llevado este gobierno. Ha destruido todas las instituciones, queda algo a través de uno de los poderes, que es la Corte Suprema. Tenemos hasta un ministro de la Corte que está acusado de ser dueño de Lupanares, lo sabemos muy bien, está ponderado por su capacidad intelectual, pero... Capacidad que yo creo que no tiene. No, pero digamos que yo no voy a ponerme a discutir el derecho con Zaffaroni, desde el punto de vista moral, sí, vamos a poder. Además, un individuo muy criticable desde todo punto de vista, pero volviendo un poco a lo que estabas diciendo vos, es verdad, lo que está en juego no es Clarín, sino es la libertad de expresión, que es una de las principales libertades, porque si se acota la libertad de expresión, entonces la comunicación que llega a la gente está limitada por lo que diga el Estado. La libertad de expresión debe ser irrestricta, no puede haber nada que restrinja la libertad de expresión. Y esta ley es una ley mordaza. Esta es la realidad. No es Clarín, es la ley y la aplicación. Y sobre todo el funcionario que han puesto a cargo del ente para llevar adelante esta ley, que es un hombre que viene de la Federación Juvenil Comunista y que no tiene ninguna simpatía por el respeto a la libertad de expresión. Lo ha manifestado públicamente, él lo ha dicho públicamente. No creo, habla mucho de democracia, pero ¿de qué democracia hablamos? También en la Unión Soviética se hablaba de democracia. ¿Y de qué democracia estamos hablando? Porque en el juego semántico todas las palabras son válidas, pero lo que realmente tenemos que ver es qué significan esas palabras en la boca de quien lo dice. Hay un detalle curioso, ya que estamos en tema. Todos los regímenes de izquierda, y sobre todo los regímenes de izquierda totalitaria, porque hay regímenes de izquierda que son democráticos. Sí, Fidel Castro también se dice democrático. Todos los regímenes de izquierda se autocalifican como democráticos. Claro, bueno, era curioso el nombre de la República Democrática Socialista Soviética, la República Democrática de Alemania Democrática. ¿Qué era Alemania? La Alemania comunista, que no tenía nada que ver con la democracia. Bueno, esto es lo que, por eso en el juego semántico, en el juego de las palabras, hay que ver qué hay detrás, quién las dice y cómo las dice y qué es lo que piensa. Por eso que la libertad de expresión es una libertad fundamental que los que alguna vez hemos sido censurados, o varias veces hemos sido censurados, sabemos muy bien de qué se trata. Hay un problema estratégico. El problema estratégico se llama Venezuela. En primer lugar, ya hay comentarios reiterados en Venezuela sobre
la falta de actividad pública de Chávez Frías, el teniente coronel que está a cargo de la presidencia de ese país. Yo no quiero embalarme ni hacerme eco de tanta mentira respecto de las enfermedades de los personajes públicos importantes. Chávez es un personaje público importante y ha jugado con la imagen de sí mismo, victimizándose y asignándose una enfermedad que aparentemente no la tiene, o no la tuvo, o no tenía la intensidad que se decía del cáncer que lo afectaba y que pretendidamente habría sido curado en La Habana. De todas maneras, el 7 de diciembre se juegan muchas cosas, se juega la libertad, como lo hemos dicho, y yo digo, se juega también la libertad personal, porque hay un detalle que vamos a informar. Se ha ordenado a distintos organismos del Estado, incluso a la Policía Federal, de borrar los antecedentes que existen respecto de los actuales funcionarios, porque eso significa que tienen miedo que se dé vuelta la taba, como se dice en criollo, y pasen de ser acusadores falsos a convertirse en culpables verdaderos de todo lo que nos está ocurriendo. Si eso es así, si eso se da en los términos que todos creemos, la Argentina va a asistir a un fenómeno de una profundidad que todavía no estamos en condiciones de anticiparlo. Yo creo que esos antecedentes son imposibles de borrar, porque vos sabés que los funcionarios de esas instituciones jamás hacen desaparecer ese tipo de informaciones. Siempre quedarán. Y bueno, además, Juan Carlos, toda acción, un pequeño pendrive, ¿no? Por eso. Miles y miles de páginas. Por eso te digo que siempre hay alguien que dice no a semejante cosa, porque esto es una barbaridad. Es lo mismo que hizo el ex procurador Ricci cuando asumió como ministro del Interior y mandó quemar todos los archivos de Policía Federal, y no se quemaron. Se quemó una parva de papel, pero los archivos nunca se quemaron. Y en este caso yo creo que va a suceder lo mismo. De todas maneras... ¿Te hago un agregado? Y yo por los visto. Son los libros que yo he escrito no se hicieron de memoria. Se hizo con un archivo. Claro. Y ese archivo contenía papeles que teóricamente debieran haberse quemado. Claro. Y sin embargo, por eso se te puede digo escribir lo que es se muy escribió. difícil de... Y además, en el exterior, por precaución, también ha habido. Por eso los que en esto algo anduvimos, sabemos que es muy difícil de que se pueda hacer. De todas maneras, lo que hay que jugar es la intencionalidad política en de hacerlo desaparecer. Cosa que parece que es censurable desde todo punto de vista. En el espejo vamos a hablar en los próximos programas de cosas que a veces son tabú y que no se quieren hablar, que se quieren ocultar. Por ejemplo, un detalle que tendríamos que haber reflectado más hoy, cuando la fragata Libertad es embargada, el gobierno argentino ya lo sabía. Bueno, es todo un tema. Que se embargara, sí. Todo un tema. El gobierno dejó que se embargara. El capitán, informado en fuente fehaciente, como era la Marina de Ghana, consultó 2 veces al gobierno central, al Ministerio de Defensa y a la Cancillería si entraba o no entraba a puerto. La respuesta fue: entra a puerto. Nosotros entramos a puerto, al puerto de las noticias, y esperemos que no nos embarguen. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Será hasta la próxima semana. Adiós.
90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con tantos barcos, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que los parió a los gringos una y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Mi patria tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.